Hola, antes de comenzar el video quería disculparme por estar 4 meses prácticamente muerto y sin subir el video. Generalmente me costó mucho más de lo que pensé que me iba a costar, en especial la parte de la narración. Perdón en serio por el retraso. Sin más los dejo con el video. Buenas, soy Mr. Storm. Hoy les traigo el video de repaso del 2025, finalmente. El video tiene un formato diferente, como ya había avisado en la pestaña de comunidad, y es más largo del normal. Lo voy a dividir en 3 secciones y voy a tratar de poner capítulos como para que puedan ir a la que les interese. Las primeras 2 secciones son tier list, una sobre las animaciones que he hecho a lo largo del año y la otra sobre los mods que he hecho a lo largo del año. Y la última trata más sobre el futuro del canal y las metas próximas que tengo para el 2026. Sin más que agregar, comencemos con la primera sección, la tier list de... Comenzando con Chris Trend, fue la primera animación que subió al canal y la hice con el fin de experimentar en la animación en general. Ya ha pasado un año de haberla hecho y ya cambió un poco mi perspectiva al respecto de ella, pero creo que fue bastante sólida para ser la primera animación que hice, entonces la tengo bien valorada. Yo creo que la voy a dejar más o menos por buena, más o menos sería un 8. Como extra, acá hay algunos dibujos que hice como referencia para animarlo. Siguiendo con Noel Does the Red Dance, si bien creo que tiene ciertos errores, como por ejemplo las mangas, considero que está bastante bien igualmente por sí sola. La voy a dejar por debajo de la animación de Chris, pero también en buena, tipo un 7 más o menos. La siguiente animación es Chris Wearing a Hat Crashes the Game. La hice por la publicación que hizo Toy Fox sobre esto de que al ponerse los gorros el juego crasheaba, seguramente por la parte de los mics en el capítulo 4. No considero que sea terrible, pero es una idea que no me gustó mucho la ejecución del acercamiento, porque está como demasiado trabado y no me termina de gustar. Pero tampoco considero que sea tan mala porque dentro de toda la idea me gustaba. Así que la voy a dejar en más o menos un 4 tendría. Siguiendo con Delta Run Tomorrow, es verdad que es más que nada el chiste, pero la considero un poco más sólida que la anterior. Entonces la voy a dejar más o menos por decente y le voy a dar un 5. Lo curioso es que la animación la empecé antes de que anunciaran los capítulos 3 y 4. Entonces tuve que cambiar la animación para que se viera el 5 de junio en la fecha de la pantalla. Aunque después ya se salió el 4 de junio, pero bueno. Ahí lo tuve que cambiar y quedó. Seguimos con Keyround, que si bien es el meme del Chicken Jockey, más allá de eso, me gusta mucho que la animación tiene pequeños detalles como lo es el movimiento de la soga o como Chris es el único que no mira cómo la caja está cayendo y cae la corona y solo está mirando para adelante. Por los pequeños detalles y cosas que tiene, me gusta mucho como la hice. Entonces yo la voy a dejar más o menos en buena, por arriba de la animación de Noel. Le voy a dar un 7,5 más. La siguiente animación es Waiting for Silksong. Mi intención principalmente era variar un poco del contenido de Deltarune. Y la verdad que me gustó recrear al caballero y a Hornet en el estilo este. Así que yo por eso lo voy a dejar en decente por arriba de la de Deltarune Tomorrow. Más o menos con un 6. Sigue Smooth Criminal, que la idea nace por algunos fanmates de la época pre-capítulo 3 y capítulo 4 y quería plasmar en una animación lo que pensé que podría llegar a pasar en el capítulo 3, como lo es que pensé que iban a darle más importancia a la trama del secuestro de Toriel, que Chris iba a demostrar más emoción, cosa que al final no terminó pasando. Le toma muy poca importancia a Toriel prácticamente. En cuanto al diseño de Tena, me inspiré principalmente en algunos fanmates y lo que se pudo ver en el trailer de lanzamiento de los capítulos 3 y 4. Ya había salido en ese tiempo la filtración del diseño de Tena por lo de Nintendo Switch, uno de los fondos de Nintendo Switch era, me parece. Pero yo pensé que eso iba a ser una exageración, que era una estatua, que al final eso sí le pegué en una estatua, pero que Tena iba a ser más pequeño, iba a ser más malévolo por el estilo, pero
No terminó pasando eso, efectivamente. No le voy a poner una nota tan alta porque rellené con algunos fragmentos del tráiler, pero dentro de todo está bastante bien lograda. Entonces, por eso la voy a dejar en decente por arriba de la última. Le daría un 6,5 más o menos. Continuamos con el otro del Tardón Tomorrow. Esta la verdad que es una animación que me gusta bastante. Si bien es simple y toda la cosa, me gustó mucho el sentimiento que transmite de mañana justamente. Entonces por eso yo la voy a dejar en buena. Por abajo de la de Chris, pero tendría más o menos la misma calificación, un 8 más o menos. Quiero reitear a Tattoo Hero y The Second Hero juntas porque básicamente son lo mismo, solo que una es de Reze y la otra es de Suzy. En sí tratan de justo los momentos posteriores al final del capítulo 4, por eso es como tan melancólico y pensativo hasta cierto punto. Me parece que están bien, pero más allá de ser un pequeño loop no tienen nada más, así que la voy a dejar en decente una al lado de la otra. A The Third Hero le voy a dar un 5.5 y a The Second Hero un 6. Originalmente tenía planeado hacer más, una con Noel y una con Chris, pero por falta de ideas y ganas también decidí pasar con otra cosa. Seguimos con Techara Nazril's All Jitterbug. Esta es mi favorita de lejos, más que nada porque tan fiel y bien quedó al final. La hice porque justamente fue como esa época en que empezaron a subir todos ese All Jitterbug con varios personajes, pero no había visto que nadie hubiese subido uno con Chara y Asriel, entonces hice el mío propio y la verdad que me encantó cómo quedó. La parte más complicada fue recrear ese movimiento entre que se acercan y se alejan, más que nada porque me lo compliqué demasiado y lo hice de una manera que no la debería haber hecho en retrospectiva, pero al final lo logré, así que yo celebro eso. Esta va a ser la primera de la lista en excelente y le voy a poner un 9. Toca la versión de Spoken For de Freeze, que fue la animación que más explotó del todo el canal, cosa que agradezco. Agradezco mucho que les haya gustado tanto la animación y el apoyo que le dieron. Genuinamente lo aprecio un montón, no se dan idea. Y por lo que pude ver, fue la animación que más les gustó, al menos en la encuesta de comunidad que hice. Así que posta agradezco un montón todo el apoyo que le dieron. Originalmente vi el video de Flagadar con su versión de Spoken For de Chris y me gustó un montón. Quise tratar de hacer una versión mía, pero distinta, evidentemente. No quería agarrar a Chris y hacer lo mismo. Y vi que a Frisk no lo habían usado prácticamente, entonces decidí usarlo y hacer mi propia versión de Spoken For. La cantidad de veces que tuve que escuchar Spoken For a lo largo de la creación de la animación fue lo suficiente como para ponerla en mi top 5 de las canciones que más escuché de Spotify. También me encantó mucho las distintas referencias que fui poniendo. Hay referencias a Asriel, a las distintas rutas del juego, a las almas, a Chara, a el humano no usado dentro del código del juego. También vi que a mucha gente le gustó a Frisk con los disfraces de Toriel y Asgore, que también aprecio un montón. Esta es una animación que le tengo un aprecio y un cariño muy grandes. Entonces evidentemente la voy a poner en excelente, pero aunque alguno me vaya a matar, no la puedo poner por arriba de la de Chara y Asriel. Va a tener la misma nota, que va a ser un 9, pero va a quedar debajo de la de ellos. La próxima animación es Silksong Tomorrow, que quería hacer algo referente a Silksong antes de que saliera, y terminó siendo tan corta y por ejemplo teniendo un fondo plano, principalmente porque eso me lo planteé 2 días antes de que saliera Silksong. Creo que es decente. O sea, la voy a dejar en decente, pero tampoco está al nivel de la otra de Hollow Knight. Entonces le voy a dar un 5.5 más o menos. Después es un par más de sprites de personajes de Hollow Knight como Lace y Pablo del famoso juego Hollow Knight Pablo. Y seguramente en el canal alguna que otra vez traiga Hollow Knight porque es un juego que también me gusta. Continuemos con el especial de Halloween, que la verdad que me pareció que el resultado final es bastante bueno, quitando el hecho de que Toriel parece la imagen shitpost del Joker, que solo tiene un diente. Pero yo la verdad que la voy a dejar en buena, no en excelente, porque no sé si está para excelente, pero sí que en buena, arriba del todo, me parece que está bastante bien. Lo único malo es que la animación está incompleta
Porque el plan original era sacar la versión de Undertale, que fue la que terminó saliendo, una versión de Deltarune y después una versión, las dos juntas, con las sugerencias que pedí que me dieran. Las sugerencias están guardadas, así que no se preocupen por eso, esas las tengo. Y el plan sería sacarlas este año, si es posible, como especial de Halloween. Por ahí saco alguna cosa más, porque tampoco es que me gustaría tanto reciclar la idea. Pero tengo algún que otro sprite ya hecho, así que el plan sería ese en un principio. Y por último tenemos el especial de Navidad, que la verdad que me gustó mucho cómo quedó. Aunque lo tuve que rushear básicamente porque cuando recordé que existía el audio, quedan 6 días para Navidad, así que ya no era una semana antes de Navidad, así que pese a todo, me parece que quedó bastante bueno, me gustó demasiado cómo quedó. Entonces yo lo voy a dejar en excelente, pero por debajo de las otras dos animaciones. Ya habiendo rankeado todas las animaciones, es momento de continuar con... Comenzando con el primer mod del año, tenemos a Cupid's Arrow Replaced by Stand Arrow. Es un mod bastante regular y el trailer tampoco es que sea la gran cosa, la verdad que es medio meh. Pero lo voy a dejar en bueno y le voy a dar más o menos un 6. Solamente por el pedazo de miniatura que le hice para la workshop, que me parece que es buenísima. Que me partí el lomo para eso, pero al final, bueno, el mod no salió tan bien. La idea original era sacar más mods de JoJo's. De hecho tengo guardados los archivos. Uno era de la piedra de ella y el otro era de la máscara de piedra. Los tengo guardados, pero no los tengo completos y decidí pasar a otra cosa porque me empecé a aburrir de esos mods. En algún punto tal vez los termine y los saco, pero ahora mismo ya no. Después tenemos a Lil Monstro Replaced by Lancer. Es un mod que la verdad que me gusta bastante como quedó, pero no es realmente la gran cosa. Lo que más me gusta del mod fue el trailer que le hice, ese sí que me encantó. La verdad que lo voy a poner en bueno, le daría más, pero me hubiese gustado ponerle el sonido del splat cuando Lancer escupe las lágrimas. Le voy a dar un 7 más o menos. Seguimos con Undertale plus Deltarune Resprite Pack, que la verdad que es uno de mis mods favoritos que hice. Me encantan todos los resprites que hice, me encantó el tráiler, me gustó mucho cómo queda el mod en general. En algún punto me gustaría sacar un mod así similar, con un paquete de distintos resprites de juegos. Así que es un mod muy bueno, la verdad. Por todo eso lo voy a colocar en excelente y le voy a dar un 9. Así de bueno me parece que es. Nace como manera de celebrar los 10 años de Undertale, aunque el plan original era hacer una animación y algo más producido, pero creo que quedó bien como celebración de los 10 años, porque es uno de los mejores mods que hice, como ya dije. Como último mod tenemos al Christmas Things. Es un mod realmente navideño, no es muy atemporal que digamos, pero me parece que pese a no tener trailer, está bastante bueno. Lo suficiente como para dejarlo por arriba del de Lancer en bueno, con un 7,5. Habiendo terminado de rankear todos los mods, eso nos deja con... Ya con las tiras descubiertas, quiero repasar un poco lo que me gustaría hacer este año, metas y lo que viene siendo el futuro en sí un poco del canal. Por un lado me gustaría interactuar mucho más con las comunidades en general, tanto la mía propia por medio de publicaciones y pensé en la posibilidad de directos, pero solo si tengo los tiempos y los recursos como para hacerlos, como con las comunidades de Undertale y Deltarune en habla hispana y en habla inglesa. Me gustaría interactuar mucho más. También quiero variar un poco el contenido del canal, no quiere decir que vaya a dejar de hacer animaciones, pero sí tener otras cositas de Undertale y Deltarune, como estuve pensando en una serie para hacer sobre Undertale con un formato distinto al usual precisamente, y también otro video aparte de Deltarune que ya lo tengo planeado más o menos. Algo que también me gustaría traer este año sería brindar un poco más, no solo en el tipo de contenido, sino en el contenido en sí. Más allá de Undertale y Deltarune, traer otros juegos como lo puede ser Hollow Knight, que ya hice 2 animaciones, o alguna otra cosa, además de los mods de Isaac, quitando eso, ¿no? La verdad es que no tengo ninguna meta de subs plena, dicho eso de paso, muchas gracias por los 6.200 suscriptores, se aprecia un montón, pero un montón el apoyo, muchísimas gracias. Y por último, pero principal, me gustaría ser mucho más activo en el canal. No puedo prometer, la verdad, que sea justo el momento en el que más voy a poder ser activo,
pero la verdad que no me gustaría que vuelva a pasar lo mismo que ya pasó, de dejar el canal abandonado un par de meses, así que voy a hacer lo que pueda para tratar de mantener el canal vivo lo suficiente por lo menos. Como pequeña conclusión, la verdad que puedo afirmar que el año pasado fue un gran año para mí. En gran medida por el apoyo desmedido que recibí, que nuevamente muchísimas gracias a todos, que en serio significa un montón para mí. Y voy a hacer lo posible para que este año sea igual o mejor que el año pasado, aunque estemos en abril básicamente. Por ahora pueden esperarse un recopilatorio de la mayoría de las animaciones del año pasado para dentro de relativamente poco. Y ya estoy trabajando en una próxima animación que tengo la intención de que sea lo mejor producida posible. Sin nada más que agregar, muchas gracias por quedarse hasta el final, me despido y que tengan un buen día.